tu lado en esta preciosa hora y dile: la gracia que levanta al caído. La gracia que levanta al caído. Hace un tiempo, escuché a una persona que después de sufrir una gran caída, tuvo que permanecer varios meses en cama. Al principio, todas las personas lo iban a visitar. Todos preguntaban por él. Todos cuando iban le levantaban el ánimo. Pero al pasar los días, al pasar las semanas, esa cama donde estaba postrado esa persona comenzó a hacer algo más que solo sostener su cuerpo. Esa cama comenzó a afectar su mente. Ya no quería levantarse. Ya no quería intentar caminar. Ya no quería ni deseaba recibir visitas. Cuando tú lo escuchabas hablar, ya no hablaba con la misma esperanza. El médico que lo atendía le decía: usted puede comenzar a moverse poco a poco. La familia misma le decía: vamos, inténtalo, te vamos a ayudar. Pero ¿sabes qué? Él respondía todo el tiempo: no puedo, ya me acostumbré. Y esa frase es peligrosa. Esa frase de ya me acostumbré es peligrosa. Porque hoy vamos a mirar una historia que es poco mencionada. Es más, es casi escondida dentro del libro de los Hechos. Un hombre llamado Eneas. Que no sabemos mucho de él, pero la Biblia nos da la información suficiente para poder comprender el poder de la gracia de Dios sobre un hombre. Fíjate que la Biblia nos dice que tenía nombre, Eneas. Tenía una condición, es paralítico. Tenía tiempo en esa misma condición. La Biblia registra que tenía 8 largos años. Esos 8 años que Eneas estaba acostado en esa cama, no pudieron resistir una sola palabra de Cristo. Así que busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 32 y 35. Nos ponemos en pie, vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Hechos 9, 32 al 35. Déjeme saber cuando lo tenga con un amén. Aleluya. Damos lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo. Ahora sí. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas,
Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Hay momentos en la vida donde las personas no necesariamente están muertas, pero tampoco están caminando. Respiran, pero escuche bien, no avanzan. No se ve un avance. Están existiendo, pero ¿sabes qué? No se mueven. Es como que están presentes, pero a la misma vez están detenidos. Dale la mano al que está a tu lado, dile, no te detengas. Esa persona sigue oyendo noticias. Esa persona está viendo pasar los días. Está viendo a unos entrar, a otros salir. Está viendo a otras personas que están construyendo. Está viendo personas que están celebrando. Están viendo personas que sirven en la iglesia, mientras su propia vida parece que está atrapada. Y parece que está atrapada en una cama invisible. Dile para ti mismo, una cama invisible. Esa cama que yo te estoy hablando no siempre es de madera. Esa cama que yo te estoy hablando no siempre va a ser de tela, no va a tener un colchón. A veces esa cama es una culpa que no te deja levantarte. A veces esa cama es una herida abierta que lleva años sin que nadie la cierre. A veces esa cama que yo te estoy hablando prácticamente puede ser una caída mortal a tu vida espiritual. Así como el primer caso que te hablé de esta persona, que una caída lo postró. En nuestras vidas muchas veces hay caídas que nos pueden llevar a postrarnos en una cama. Y no estoy hablándote de una cama física. Estoy hablando de momentos en tu vida en los cuales tú deseas o tú quieres adelantar, pero hay algo que te está aguantando. Hay algo que te está reteniendo. Hay algo que no te deja levantarte como tú deseas. Una cama. Una cama puede ser un lugar donde nos sentimos a gusto si estamos descansando, pero cuando esa cama nos quedamos mucho tiempo en ella, se puede convertir en algo que te ata. Dile que está a tu lado, no te ates. Hay personas que han perdido su fe, que la han perdido. Y hay otras que no han perdido su fe. Esas personas que no han perdido su fe, muchas veces han perdido el movimiento. Tienen fe en Dios, pero no nos movemos en favor de Dios. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque son personas que no es que están muertos espiritualmente. Son personas que no están ya, dicho de otra forma, enterrados espiritualmente. Lo que perdieron es esa sensibilidad a moverse en el espíritu. Lo que perdieron es esa sensibilidad a moverse, ese movimiento que produce Dios. Muchas veces estas personas perdieron ese movimiento. No es que están muertos, es que ya no se mueven en el espíritu. Como no se mueven, viven en un ciclo. Todo el tiempo están en ese mismo ciclo. Un dolor, un recuerdo, una vergüenza, un dolor, un recuerdo, una vergüenza. Y viven en ese ciclo. Y aunque muchas personas pueden extenderle la mano, como ellos viven dentro de ese ciclo, no importa la ayuda que se le brinde,
hasta que ellos no decidan salir de ahí, no lo van a lograr. Y en este contexto, en esta plataforma que te estoy hablando, es que aparece esta historia bíblica. Es una historia que es poco mencionada. Una historia que muchas personas casi ni predican de esta historia. Porque no te estoy hablando del paralítico de Betesda. Una historia conocida que mucha gente predica. Yo no te estoy hablando del paralítico que bajaron por el techo. Una historia que también es bien conocida. Tampoco te estoy hablando del cojo de la hermosa. Te estoy hablando de un hombre llamado Eneas. Eneas. Y sabe, no conocemos mucho de Eneas. No conocemos ni su familia. Pero algo que es interesante es que en muchas ocasiones en el panorama bíblico, aunque no conocemos nada de esto, por lo menos nos dice de qué trabajaba. Nos da un tip. De Eneas no nos dice nada. No nos dice ni qué era su oficio. No conocemos su pasado. Solo lo que conocemos es que llegó a esa condición. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que no conocemos su pasado, que no conocemos lo que lo llevó a esa condición. Solamente te lo vas a encontrar en la condición. Y así fue el caso de Eneas. ¿Sabes? Cuando uno analiza esto, uno dice, wow, esto es una historia de un hombre que prácticamente pues, no tiene mucho protagonismo. Y que a lo mejor Dios quizás no quería que hablara mucho de él. Pero es todo lo contrario, Joel, es todo lo contrario. Porque en la Biblia te da 3 cosas importantes de Eneas, que son las importantes que tú necesitas conocer. Número 1, que tenía un nombre. Número 2, que tenía una condición. Y número 3, que tenía tiempo en esa condición. Y yo te lo quiero explicar en esta preciosa hora, si tú me lo permites. ¿Sabes? Me gusta porque la historia dice que Pedro se lo halló y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Por eso es que este mensaje se llama la gracia que levanta al caído. Y escucha bien, porque la gracia te va a encontrar donde la vida te dejó detenido. ¿Escuchaste? La Biblia dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Fíjate que este relato, lo que te acabo de leer, parece algo insignificante. Pero sin embargo, el contenido que está en esa oración es bien importante, porque aunque parece una frase sencilla, es profunda. Porque fíjate que en este caso no dice que Eneas quiso buscar al hombre de Dios. No dice que Eneas salió buscando a alguien que lo cargara entre 4 y lo llevaran a donde el siervo de Dios. Lo que nos dice este pasaje es que Pedro halló a Eneas. Y yo no sé si ya tú estás entendiendo por dónde yo voy. Porque cuando decimos y leemos que Pedro fue el que halló a Eneas, lo que nos está enseñando este pasaje bíblico es que hay momentos en nuestra vida y hay momentos en la vida del ser humano en que tiene fuerza para buscar de Dios. Hay momentos en la vida del hombre en que tiene energía y dice, yo voy a salir a buscar lo que necesito. Pero también hay otros momentos que golpean la vida del ser humano y lo golpean tan duro que el ser humano se drena, que el ser humano se paraliza,
y se paraliza por dentro y ya no sabe qué hacer. Y es en ese momento cuando hay gente que ora y ora con fuerza, sentados al lado de otro que casi no tiene fuerza ni para suspirar. Hay momentos en que hay personas que corren al altar, sentados al lado de otro, que lo que necesita es que la gracia llegue a su cama. Hay momentos y personas que tienen la energía para levantar las manos, sentados al lado de otro, que están tan cansados, que están tan cansadas, que lo que necesita es que Jesucristo se le pare al lado y le agarre la mano. Y te estoy hablando esto porque pueden estar sentados uno al lado de otro, y puede ser que al lado tuyo haya un Eneas. Eneas llevaba 8 años paralizado en una cama, acostado allí. 8 años es mucho tiempo. Escúchame, yo no sé cuántos han estado un día entero acostados en una cama. ¿Cuántos han estado un día entero acostados en una cama? Levánteme la mano. ¿Y cómo usted se siente? ¿Se siente bien? Maravilloso. ¿Se siente bien? Maravilloso. ¿Cuántos han estado 2 días acostados en una cama? ¿Cuántos han estado 3? ¿Cuántos han estado 4? 3 años, 3 días se siente bien acostado en una cama. Ya como que la cama comienza a molestarte. Ya como que esa comodidad que tú sientes de descanso, 3 días ya como que llega a una incomodidad. Yo te estoy hablando de un hombre que estuvo acostado 8 años. No 3 días, no 4 días, no una semana. 8 largos años acostado en una cama. 8 largos años mirando el mismo techo. 8 largos años escuchando a otros hablar y él en silencio ahí. 8 largos años viviendo limitado. Ese es Eneas. Eneas tuvo 8 largos años dependiendo de que otro lo ayudara. No porque él estaba cansado, sino porque no podía moverse. No porque era un vago, no porque estaba ahí de flojera ahí, porque lo que quería era dormir. No. Es que Eneas no podía hacer nada más. ¿Tú sabes lo que es estar 8 años tú escuchando a los niños venir? Posiblemente Eneas escuchaba a niños pasar, y durante esos 8 años vio la transformación de muchos niños ir creciendo, que ya hasta su voz y su lenguaje cambiaba. Y Eneas podía decirle: este fue el niño que hace 7 años atrás yo vi cuando pasó con... Mira cómo ya habla. O sea, 8 largos años, eso es una vida acostado en una cama. Tú estás comprendiendo. Yo te estoy tratando de traer este plano para que tú comprendas lo que son 8 largos años mirando el mismo techo, las mismas paredes, sin moverte. ¿Verdad que está fuerte eso? ¿Verdad que está duro vivir una condición así? De estar 8 largos años limitado a un espacio pequeño de un cuarto, de una habitación. Ese era Eneas.
Mientras otros podían jugar, mientras otros podían ir al trabajo, mientras otros podían ir a comprar, allí estaba Eneas, limitado, porque no lo podía hacer. No sabemos su edad, pero dice que estaba 8 años acostado. Quiere decir que él conocía, porque si estamos hablando de alguien que no conocía lo que era moverse, pues a lo mejor no le dolía mucho. Pero Eneas llevaba 8 años acostado, lo que puede implicar que él antes se movía. Él sabía lo que era moverse, él sabía lo que era ir a trabajar, él sabía lo que era ir de compra, él sabía lo que era recorrer. Y de momento, Siri, acostado en una cama. 8 largos años. Yo pensando, tal vez las personas ya de la comunidad, esas personas que vivían allí, ya se habían acostumbrado a ver a Eneas así. Es muy probable que ya muchos decían, sí, ahí en ese cuarto está el paralítico Eneas. Es muy probable que lo conocían y decían, cuando pase por aquí bajito, que hay un hombre que está acostado en esa cama, en ese cuarto ahí. O sea, es muy probable que ya la sociedad lo conocía. Y lo conocía por su condición. Es muy probable, porque en esos tiempos se daba que te conocían por lo que te afectaba. Así que era muy probable que cuando pasaba la gente cerca del cuarto donde estaba Eneas, le decían, hay un paralítico ahí. Hay alguien que no se puede mover ahí. Es muy probable, Xiomara, que a lo mejor iban gente y decían, necesitamos ayudarle a Eneas. A lo mejor él necesita algo. ¿Pero y por qué? Porque es que él es paralítico. Así que la situación de Eneas estaba complicando momento a momento, pero a la misma vez, la misma sociedad estaba conociendo su situación. Estaba conociendo su condición. La misma sociedad ya se estaba acostumbrando al Eneas paralítico. Te pregunto, en tu alrededor, ¿hay un Eneas paralítico? En tu vecindario, ¿hay algún Eneas que está paralítico? Y te estoy hablando no paralítico necesariamente físico. Te estoy hablando que puede ser paralítico en su estado emocional, en su estado espiritual. ¿Tú has identificado el Eneas en tu vecindario? ¿O no te has percatado que a lo mejor hay un Eneas cerca de ti? Y vives concentrado en ti a tal punto de que se te olvida que tu vecino es un Eneas. Lo que pasa es que no está acostado en una cama física. Escucha esto, iglesia. Hay tantos padecimientos en nuestras vidas que muchas veces los seres humanos nos acostumbramos a ellas. Lo importante de esta historia y lo que me llama la atención en esta historia es que la gracia de Dios encontró a Eneas acostado en una cama. Lo que me llama la atención a mí es que no es que Eneas le pidió a otro, yo estoy escuchando que por ahí hay un hombre de Dios. No, es que el hombre de Dios, movido por Dios, fue y se halló a Eneas. Porque es que la gracia de Dios siempre te está buscando. Porque es que Dios siempre está detrás de ti. Porque es que aunque tú mismo seas el paralítico, la gracia, el poder de Dios está detrás de ti. Te quiere tocar, te quiere hallar Dios. Y nosotros necesitamos entender eso en nuestras vidas. Porque una vez la gracia de Dios te halla, ¿sabes qué? La gracia de Dios te va a llamar por tu nombre.
La gracia de Dios no te va a llamar por tu condición. Pedro le dijo, Eneas, lo identificó. Pedro no le dijo paralítico, Pedro no le dijo fracasado, Pedro no le dijo limitado, Pedro no le dijo, ay, bendito de él, Pedro no le dijo el que está acostado en la cama, Pedro le dijo, Eneas. ¿Sabe? La gracia de Dios te llama por tu nombre, no por tu condición. Y si lo dejo hasta aquí, alguien puede decir, tremendo. Pero es que hay más. Porque cuando tú investigas el nombre de Eneas, escucha ahora el tesoro escondido dentro de esto. Cuando tú escudriñas el nombre de Eneas, en el griego, Eneas es Aineas. Aineas tiene un origen que está relacionado con alabanza. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo es que hay un hombre que su nombre está relacionado con alabanza, que está paralítico. Hay una alabanza acostada en una cama. Y puede haber una alabanza acostada en una cama aquí. Puede haber una alabanza acostada en una cama ahí a través de las redes. Porque te estoy hablando que la cama no necesariamente es física. Así que cuando Pedro se encuentra con Eneas, es Dios buscando esa alabanza que ya desde hace 8 años se postró. Cuando Pedro va y se encuentra con Eneas, es Dios buscando a esa persona que Él le puso nombre de alabanza, que Él le entregó un ministerio, que Él le entregó algo, una alma poderosa espiritual, pero que 8 años, ¿sabes? Te dije ahorita que se podía mover antes de esos 8 años. Es posible que alababa, es posible que predicaba, es posible que se movía, es posible que iba de aquí para allá haciendo, pero llegó un momento donde se postró en cama. Y cuando se postró en cama, pasaron 8 años. 8 largos años. Posiblemente lo iban a visitar. Decían, vamos para adelante, levántate, como el ejemplo que te di ahorita. Levántate. Sí, yo recibo eso, pero es que no puedo. Así que llegó un momento que ese hombre llamado Eneas, relacionado con alabanza, la alabanza estaba postrada en cama y se había acostumbrado a la cama. Y escucha, hay personas que fueron creadas para alabar a Dios. Todos. Pero hay personas que Dios le depositó en ellos un ministerio de cántico. Hay otros que le dio un ministerio de predicación, de enseñanza. Hay otros que le dio un ministerio de evangelización. Porque Dios tiene variedad de ministerios para cada uno de nosotros. Y es muy probable que muchas personas que hoy tú te encuentras en la calle, en la sociedad, o hasta en la misma iglesia, que tú los ves decaídos, que tú los ves tristes, que tú los ves cabizbajos, son unos Eneas que posiblemente estuvieron caminando, estuvieron predicando, estuvieron cantando, estuvieron evangelizando, estuvieron moviéndose, pero una situación, dile que está a tu lado, un momento, los postró en cama. Y ese momento bastó para dejarlos acostados 8 largos años. No solamente fue acostado, Chelo, es que los paralizó. Entonces
Entonces necesitamos comprender que tú no puedes permitir, número uno, que un momento te acueste en la cama. Y número dos, que ese mismo momento te paralice. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que accionar. Porque Eneas se dejó llevar por esa parálisis 8 años. Pero la gracia de Dios, cuando Pedro llegó allí, le dijo: Eneas. Y hay algo interesante dentro de esto, porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, Él no le habla a la identidad, Él le habla Él no le habla a la caída, Él le habla a lo que te identifica, a tu identidad. Fíjate que Pedro no le dijo paralítico, pero la llamó por su nombre. Porque cuando Dios llega a la vida de un ser humano, Dios te identifica. Dios te identifica a tal punto que no le interesa lo que te llevó a eso. Si fue una caída, si fue un tropiezo, si fue un accidente, si fue un malentendido, Dios no le interesa eso. Dios te llama por tu nombre. Y cuando Dios te llama por tu nombre, tú tienes que prestarle atención. El detalle es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, entendemos que una caída, un tropiezo o alguna situación puede describir una temporada. Pero se supone que eso no tenga autoridad para nombrar tu destino. Eso puede describir una temporada. Eneas pudo tener una temporada difícil, como a veces nosotros pasamos temporadas que no son buenas. Temporadas que son difíciles. Pero eso describe una temporada, pero eso no va a regir mi destino. Eso no va a definir quién yo voy a ser y quién yo soy. Eso describe lo que estoy atravesando en ese momento. Y nosotros necesitamos comprender que cuando tú estás pasando por una temporada que no es muy agradable, la vida te puede decir: tú eres un fracasado. Pero aunque la vida te pueda decir: tú eres un fracasado, ¿sabes qué? Cristo te llama por tu nombre. La vida te puede decir: tú no tienes dignidad, pero Cristo te va a llamar por tu nombre. Nosotros necesitamos comprender que nuestra identidad no va a cambiar por una condición, a menos que tú lo permitas. A menos que tú lo permitas. Iglesia, cuando tú vamos en la Biblia, nos damos cuenta, porque lo que me gusta la Biblia a mí es que no nos esconde nada, que habla de todo. Y la Biblia nos muestra a un hombre que se llamaba Jacob. Jacob está relacionado con trampa. Un hombre que usted sabe, cero mundo. Un hombre que estaba, mire, de aquí para allá. Pero cuando se encontró con Jesús, cuando se encontró con Dios, cuando se encontró con Dios, Dios le dijo: yo no te voy a llamar por lo que la vida te llama. Yo no te voy a llamar como la gente te conoce. Yo no te voy a llamar como la gente te relaciona. Yo no te voy a llamar con ese nombre. Yo te voy a dar un nombre que tiene identidad en mí. Te voy a llamar a Israel. ¿Sabes? Encontramos en la Biblia a un Simón que dentro de su nombre implica también una persona que es inestable. Por eso es que Simón, en su forma de moverse y de interaccionar con otro,
podía estar tranquilo y de momento podía alterarse. Y usted lo ve en la Biblia. Él estaba estando con Jesús mismo. De momento Pedro se alteraba y abría su boca. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo: yo no te voy a seguir llamando así. Yo te voy a llamar Pedro. Porque te estoy dando una identidad que viene de mí. Lo que tú tenías por nombre te lo dio la humanidad, te lo dio la sociedad, te lo dio el humano. Pero ahora te lo estoy dando yo, Dios. Te estoy llamando Pedro. Y de cierto, te voy a decir algo, Pedro. Te voy a usar como un fundamento, como un hombre que va a levantar muchas otras iglesias. Porque el nombre te va a dar la identidad de lo que Dios quiere contigo. ¿Y qué usted me dice de Saulo? A Saulo se le conocía como ¿quién? Como el perseguidor. Era el hombre que torturaba a los cristianos. Era el hombre que cuando un cristiano escuchaba que Saulo está cerca, mire mi hermano, ahí no había mucha alabanza. Por el contrario, se escondían, porque sabían que si Saulo los atrapaba, hasta que un momento dado Saulo se encontró con Jesús. Y es Jesús entonces quien le cambia su identidad. Yo no quiero que ya te conozcan por el perseguidor. Yo no quiero que ya te conozcan como el hombre que maltrata a mi pueblo. Yo te voy a llamar Pablo. ¿Y sabes qué carga el nombre Pablo? El nombre Pablo carga que tú vas a ser apóstol mío para otro pueblo. Porque cuando Dios te identifica, te está identificando con el destino que Él desarrolló para ti. La gracia de Dios es importante porque revela el verdadero sanador. Y el verdadero sanador se llama Cristo. ¿Sabe? Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Y esto es interesante porque estamos hablando de un hombre de Dios que está siendo el hombre de Dios en ese momento, que podía decir: Pedro, por la unción que Dios me dio, te sana en el nombre de Jesús. Eneas, en el nombre de Jesús te doy una palabra: sánate. Y créame, si va a sanar. Pero Pedro se quitó él. Pedro se le quitó el ego. Y Pedro dijo: yo no tengo ningún poder. Yo lo que soy es un instrumento de Jesús. Así que como yo soy un instrumento de Jesús, el bisturí no puede decir: yo sané a ese paciente. Porque el bisturí es un instrumento. Quien hizo la obra es el doctor. Así que Pedro se veía como un instrumento. Y Pedro tuvo que decir y reconocer: no es por mí. ¿Sabes qué, Eneas? Jesucristo te sana. Yo lo que soy es solamente el instrumento para transmitir esta palabra que tus oídos están escuchando. ¿Sabes? Jesucristo es el que te va a sanar. Y no es Él que te va a sanar. Él lo habló en el presente. Jesucristo te sana. Y eso es importante porque muchas veces, muchas ocasiones, ¿sabes qué? Uno puede orar por los enfermos, uno puede orar por alguien y a lo mejor no es de Dios que se sane en ese momento. Pero Jesucristo te sana. Yo no sé si la agarraste.
Nuestro Dios tiene la capacidad de, aunque te sane, dejarte postrado a lo mejor unos días más. Pero ya Él soltó la palabra. Por eso es que hay veces que tú ves que tú oras por una persona y el milagro no ocurrió ahí. La persona no dice, me sané, pero días después testifica, se me fue. Pero la palabra fue en un presente, te sana. Porque lo importante de Dios y lo interesante de Dios es que Dios trabaja en todos los tiempos. Aunque tú y yo vivimos en un presente, Él trabaja en todos los tiempos. Y esa palabra te sana, ¿sabes qué? Esa palabra es la misma, te sana para un futuro. Es un presente continuo. Nosotros muchas veces no podemos comprender eso porque nosotros, lo que yo acabo de decir ya es pasado. Pero cuando Dios dice, te sana, ese presente es continuo. Puede pasar 2 días nuestros y la palabra sigue siendo presente, te sana. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comprender. Porque muchas veces Dios nos usa, muchas veces somos instrumentos de Dios y muchas veces nosotros pretendemos que la gloria la llevemos nosotros. Y yo quiero que tú entiendas que la gloria siempre va a ser de Dios. No solamente es que Dios te sana, es que te da la capacidad también para tú poder hacer cosas. Por ejemplo, tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar en la escuela y todo te está saliendo bien, se te están abriendo las puertas, te está yendo bien en el trabajo. ¿Sabes qué? Esa capacidad te la dio Dios, no es tuya. Cuando yo digo, wow, mi conocimiento está haciendo que esto se vea bien, ¿sabes qué? Me estoy llevando la gloria a Dios y se la estoy quitando a Dios. Porque al final y al cabo fue Dios quien permitió que tú desarrollaras conocimiento. Así que siempre tenemos que decir, toda la gloria es de Dios. Toda la gloria. Yo fui el instrumento, pero la gloria fue de Él. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero si tú lo puedes entender, puedes levantar las manos y darle la gloria a Él. No solamente Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, sino que también le dijo, levántate. Escucha esto, porque aquí es donde muchas veces la gente se detiene. Estamos contentos cuando escuchamos que Dios me sana, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que Dios va a abrir las puertas. Eso es fantástico, lo recibo, porque es una acción de Dios hacia mí. Lo recibo porque hasta ese momento yo no tengo que hacer nada. Pero ahora es el momento de nosotros hacer algo. Porque Él le dijo, Jesucristo te sana, levántate. Eneas está acostado en una cama 8 años. Llega Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Él lo puede recibir, pero ahora es el momento de manifestación. Ahora es el momento de él creer esa palabra y ponerla por práctica. ¿Sabes qué? Dios te puede decir, te estoy llamando con un ministerio poderoso, pero si tú no te levantas. Levantarte no es ejercer el ministerio tan pronto reciba la palabra. Levantarte es prepararte. Si tú no accionas a eso, ¿sabes qué? Te vas a quedar postrado en la cama, no 8 años. Porque cuando Dios nos habla, muchas veces aceptamos la palabra. Wow, Dios me habló anoche, Dios me está hablando hoy, Dios me dijo esto, pastor, Dios me dijo esto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esa palabra que Dios te dijo? Escucharla, alegrarte y necesitas actuar. Necesitas levantarte. Necesitas levantarte de la cama y decir, yo oí una palabra de que Jesucristo me sana.
Yo oí una palabra de que Dios me va a prosperar. Yo oí una palabra de que todo en mi vida me va a ir bien. Yo oí una palabra que voy a enderezar mi camino. Yo escuché una palabra que voy a ser una mejor persona. Tengo que accionar. Porque si solamente la escucho y no hago nada, Eneas estuviera acostado todavía. Así que es escuchar la voz de Dios, escuchar cuando la gracia te halla, escuchar cuando la gracia te identifica, escuchar cuando la gracia proclama una verdad. Pero el próximo paso es levantarte. El próximo paso es levantarte. Escucha bien, es levantarte. Porque muchas veces queremos escuchar todo eso y quedarnos ahí porque ya estoy acostumbrado. Pero ¿sabes qué? Es importante que levantarnos del estatus donde la gracia te halló. ¿Por qué? Porque después que él fue confrontado con esta verdad, que le dijeron, ahora tienes que levantarte. No solamente le dijeron, tienes que levantarte. ¿Sabes qué? Le dijo, levántate. ¿Y qué le dijo? Y también haz tu cama. En pocas palabras, organízala y cógela, levántala de ahí. Y eso, si te estoy diciendo que levantarse muchas veces es difícil, más difícil es enfrentar lo que te postró por tantos años. Mucho más complicado es enfrentarte a lo que te mantuvo postrado diciéndote de aquí no te vas a levantar. Cuando la gracia de Dios te encuentra, no solamente es para darte un nombre, identificarte, no te identifica por tu condición, te identifica por tu nombre. No solamente es para eso, no solamente es para sanarte, no solamente es para eso, no solamente es para levantarte, no solamente es para eso, también es para que tú digas ahora lo que me mantuvo aprisionado en prisión por tantos años, ahora no me vas a gobernar. Y el problema es que muchas veces los seres humanos no quieren enfrentarse a lo que lo está gobernando. Porque es que me da miedo que ejerza autoridad sobre mí. El detalle es que cuando tú estás con Dios, cuando ya Dios declaró la palabra, estás sano. Cuando ya Dios te dijo, levántate. Y ahora le dijo, haz tu cama y sácala de ahí, cárgala. ¿Sabes? Nosotros necesitamos comprender que podemos ser sanados. Podemos hasta hacer la acción de levantarnos. Pero enfrentarme es otra cosa. Porque pastor, es que yo no sé cómo yo vaya a reaccionar. Es que pastor, yo no sé cómo yo vaya. Y si la cama me atrae. Y si la cama me llama. Y si la cama ejerce la autoridad que tuvo sobre mí. La cama pudo haber ejercido la autoridad sobre ti hasta que llegó la palabra de Dios. La cama pudo haber ejercido la autoridad que tenía sobre ti hasta que la gracia te halla. Por eso es importante los detalles, que aunque esta historia es poca conocida, los detalles que da Dios en esta historia es suficiente para nosotros poder sacar una enseñanza tan poderosa. Eneas, ¿sabes qué? Cargaba ahora con algo que antes
lo cargaba él. ¿Sabes qué? Jesús le dijo, levántate. La cama, le estaba diciendo a Eneas por muchos años, así te vas a quedar. Esta es tu vida. Pero Jesucristo le estaba diciendo, haz tu cama. Pero la misma cama le decía, muchacho, ya yo aquí que mando soy yo. Hasta que Jesús le dijo, te autorizo a gobernar sobre lo que antes te gobernaba. Tú y yo necesitamos comprender. Tú y yo necesitamos armarnos de valor. Tú y yo necesitamos armarnos de esa presencia de Dios para poder decirle a lo que antes nos gobernaba. ¿Y qué era lo que antes te gobernaba? Podía ser una impulsibilidad, bien, que tú eras muy impulsivo, colérico, y de momento tú le decías cualquier cosa a él, pero ahora eso, Jesús te está diciendo, gobiérnalo tú a él, no permita que te gobierne a ti. Por eso tú puedes encontrar personas que antes eran bien impulsivas, que ahora guardan silencio. Porque no solamente se levantaron, sino que cargaron con su cama. Personas que les gustaba mucho bailar. ¿Dónde están los que les gustaba bailar aquí? Gracias. ¿Dónde están los que les gustaba bailar aquí? Porque si algo enseña esta historia, es a no ocultar la condición. Uy, uy, uy. Porque ¿sabes qué? Mi Dios no le tiene miedo a la condición. Por eso es que te manda a enfrentarla, pero con su autoridad. El problema es cuando tú enfrentas eso sin el mandato de Dios. No, que lo voy a hacer porque yo soy fuerte, y de momento caíste. Pero cuando Dios te dice, haz tu cama, toma tu lecho. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un ser humano y le dice, Luis, ahora haz tu cama, levántate, enfrenta lo que antes. Ah, papá. ¿Sabes, iglesia? Estoy terminando ya. Porque hay gente que necesita hacer, y cuando digo hacer es tomar su lecho, tomar su cama espiritual. Hay gente que necesitan poner orden donde está el desorden en su vida. Hay gente que necesitan sanar heridas de años que no han querido enfrentarse porque les da miedo. Hay gente que no le quieren dirigir la palabra a alguien por no avivar y por no enfrentar, por no enfrentar esa cama. Y mejor me quedo así. Recibo la palabra, hasta me levanto, pero no hago mi cama. Lo interesante es que cuando Dios se mete en un asunto, el asunto Dios no lo deja hasta que se completa. Porque de nada te sirve levantarte si todavía no has hecho la cama. Porque si solamente te levantas sin hacer la cama, cada vez que pases por ahí, Benito, la cama te va a decir, aquí estoy en el mismo lugar. Como ahora mismo, cada vez que mentalmente pasas por una zona donde fue dolorosa, el dolor te dice, aquí estoy. Por eso es que Pedro le dijo, haz tu cama. Porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está borrando el lugar donde tú te acostabas.
En pocas palabras, Pedro le está diciendo a Eneas, ¿sabes qué, Eneas? Por largos 8 años tú has estado mirando por esa ventana para afuera. Pero cuando tú vuelvas a pasar por esa ventana, ahora no va a haber ni una cama aquí. ¿Sabe lo que va a haber? Pon un televisor, pon una sala, cambia el ambiente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, cuando Cristo llega a la vida de un Eneas, lo que antes era un cuarto se transforma hasta en un altar. Ay, Señor. Porque te estoy diciendo que Eneas está relacionado con alabanza. Y lo que antes, el lugar donde Eneas estaba, se supone que fuera un lugar de alabanza, pero lo convirtió en un cuarto. Y estuvo postrado por 8 años. Pero ahora llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, ¿sabe lo que ocurrió? Que Jesús le devolvió a Eneas su identidad. Jesús le está diciendo a través de Pedro, Eneas, levántate, haz tu cama, o sea, sácala de ahí. Porque tu lugar es adorarme, tu lugar es alabarme, tu lugar es glorificarme, tu lugar es estar en un ambiente donde yo me pueda manifestar. Iglesia, y por último, la Biblia dice que cuando Eneas tomó su cama y salió del cuarto con su cama, la comunidad observó eso. Y cuando ay, Señor, la misma comunidad que ya estaba acostumbrada a ver a Eneas diciéndole el paralítico que está ahí en el cuarto, el hombre que lleva 8 años ahí, porque la comunidad lo llamaba por su condición. Pero ahora cuando llega la gracia de Dios a la vida de Eneas y le hace un llamado y lo identifica, porque Eneas ya se había acostumbrado a su condición, porque con eso era que lo llamaban. Pero cuando llega Cristo y te da identidad y te da el llamado y te dice, tú eres Eneas, y ¿sabes qué? Levántate porque yo te sano. Toma tu lecho. Ahora el mismo Eneas que la gente lo miraba adentro, ahora es el mismo Eneas que sale con el matre por fuera así. Y cuando la comunidad entera vio eso, la Biblia dice que se regó la voz. Escucha, se regó la voz, no solamente en su comunidad, se regó la voz en 2 ciudades. Y fue tanto ese esparcimiento de esa noticia, porque quiere decir que en esas 2 ciudades conocían a Eneas. Ay, ay, ay. O sea, tu condición ya se había regado. Tú pensabas que eran los vecinos, pero la condición tuya ya la sabían hasta en otra ciudad. Pero cuando llega Cristo a la vida de un ser humano, ¿sabe lo que ocurre? Que esos mismos, aunque, mire mi hermano, es muy probable que esos que vivían en otra ciudad no habían visto a Eneas nunca, pero escucharon de él. Pero cuando también Cristo llegó, escucharon la grandeza que hizo Dios en la vida de un hombre. ¿Y sabes qué? No había excusa. Tuvieron que responder. Eneas no solo respondió a la verdad que fue confrontada, levántate, ellos también tuvieron que hacerlo. Y dice la Escritura, que ese día muchos se convirtieron. Porque lo que te está diciendo Dios es que lo que por tantos años te ató, que lo que por tantos años te postró en una cama, que lo que por tanto te afectó, eso mismo ahora va a ser testigo. Escucha,
La cama, Mili, la cama postró a Eneas. La cama lo hizo famoso por su condición. Pero ¿sabes qué? Era la misma cama lo que iba a ser el instrumento para Dios usar el poder de Él, para que otros dijeran, lo que antes lo cargaba, ahora Él lo está cargando. Lo que antes ocurría, ahora es Él quien lo está dominando. Por eso que te estoy diciendo que cuando llega la palabra de Dios, ay Señor, y yo estoy enfermo, no puedo casi ni, usted sabe, pero cuando llega la presencia de Dios, cuando llega Dios a nuestra vida, José, con una palabra certera, cuando llega Dios a nuestra vida, con una instrucción, aunque simple, pero profunda, ¿sabes qué ocurre? Que lo que antes te dominaba y por lo que antes te conocían, ahora eso va a ser el instrumento para que muchos vengan a los pies de Cristo. Por eso te estoy diciendo que si tú pudiste identificar si en tu pasada vida tú tenías una cama, que si tú pudiste identificar esa cama por la que muchos te conocían, porque es a través de esa cama que ahora bajo la autoridad de Dios muchos van a conocer el poder de Dios que hay en ti. Porque Eneas tomó su cama y cuando salió para afuera, Francesca, la voz se regó tan rápido como se regó cuando se postró. Muchas veces decimos, lo bueno se entera la gente, lo malo se entera la gente bien rápido y lo bueno no. Pero cuando llega la presencia de Dios, todo eso se cambia. Cuando llega la presencia de Dios a la vida de un ser humano, ¿sabes qué? Cuando tú tocabas algo y lo hacías mal, se regaba. Pero ahora tú con la gracia de Dios en tu vida, haces algo que lo haces tan bien, que también eso se va a regar. Porque es el mismo Espíritu Santo que va a permitir que se enteren hasta en otras ciudades. ¿Sabes? Eneas no tuvo que decir, estoy sano, solamente cargó su cama. Y cuando salió y dio el primer paso afuera, yo me imagino que cuando Eneas, mire mi hermano, Eneas tuvo tantos años allá acostado que el diablo celebraba. Lo tengo postrado. El que adora, lo tengo postrado. El que alaba, lo tengo postrado. El que predica, lo tengo postrado. El que dirigía, el que presidía, el que hacía esto, el que hacía lo otro, el que evangelizaba, lo tengo postrado en una cama. Pero cuando llegó Cristo, cuando llegó Pedro a aquella habitación, y le dijo, toma tu cama. Y Eneas se levantó y con la autoridad tomó y reorganizó su cama y la cargó. Y Eneas salió hacia afuera por la puerta. Yo me imagino que ese primer paso, cuando Eneas abrió la puerta y pisó afuera, ese sonido retumbó hasta las oficinas centrales del diablo. Y cuando el diablo escuchó ese sonido, dijo, ¿qué pasó allá arriba? Y alguien le dijo, se levantó Eneas. Se levantó el que alababa. Se levantó el que predicaba. Se levantó el que profetizaba. Se levantó el músico. Se levantó el que era ujiel. Se levantó el que limpiaba la casa. Se levantó. Pero no solo se levantó. ¿Sabes qué pasó en Satanás? ¿Qué pasó? Dime. Recogió la cama y ahora el lugar donde estaba acostado lo transformó en un ambiente de adoración. ¿Dónde está Eneas? ¿Dónde está Eneas? Póngase en pie en esta noche. Porque esta historia que yo te estoy contando hoy habla a varios tipos de personas.
habla a aquel adorador, a aquella persona, aquel que alababa, aquel que carga con algo de Dios. Habla a esa persona, pero que estuvo postrado, que ha estado postrado y que se ha mantenido postrado. También esta historia habla a aquella persona que cayó por un accidente y que a raíz de ese accidente, el accidente llámalo como tú quieras, pero caíste. Esa caída produjo en ti una parálisis. También habla a la persona que siempre ha sido identificada o llamada por su condición. Que por más que te has esforzado, la gente no olvida tu condición. Esta historia te habla a estos tres tipos de personas. Pero también le habla a la iglesia. Esta historia también le habla a la iglesia. Porque la iglesia viene siendo Pedro, perdón. La iglesia viene siendo Pedro, que llegó a la vida de un Eneas. Y yo estoy hablando aquí con iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Por eso es que tu trabajo es encontrar un Eneas. Oh, Dios mío. Escúchame. Yo estoy hablando con la iglesia que el trabajo es encontrar un Eneas. Porque el trabajo de Pedro era encontrar a Eneas. Por eso es que dice, y Pedro halló a Eneas. No es que Eneas halló a Pedro, es que Pedro halló a Eneas. ¿Dónde están los Pedros aquí? No, se acabaron los aplausos. ¿Dónde están los Pedros aquí en esta iglesia? ¿Dónde están las personas que están dispuestas a encontrarse a un Eneas? ¿Dónde están las personas que están dispuestas a encontrar a un Eneas y decirle a un Eneas, Eneas, no paralítico, no bailarín, no adúltero, no fornicar, Eneas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que alaban al Señor? ¿Dónde están los que glorifican su nombre? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo cargo con la presencia de Dios en mi vida? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, si tú cargas con la presencia de Dios, tú alabas a Dios. Si tú cargas con la presencia de Dios, tú reaccionas. ¿Sabes qué? Tú reaccionas porque hay algo en ti que no es tuyo, es de Dios. Así que cuando tú cargas con la presencia de Dios, hay libertad, como cantaba el grupo ahorita, hay libertad en la casa del Señor. ¿Sabes qué? Hay libertad porque la presencia de Dios se manifiesta. Pero cuando tú no cargas con la presencia de Dios, entonces tú eres un Eneas. Y necesitas a un Pedro que te encuentre. Lo bueno de esta historia, Berta, es que los dos estaban presentes. Lo bueno de esta historia que tenemos que absorber es que si en algún momento yo no soy Pedro, puedo ser un Eneas y tengo que estar pendiente porque en algún momento la gracia me va a encalzar. Porque te estoy diciendo desde el principio que la gracia de Dios te busca, que la gracia de Dios te persigue, que la gracia de Dios no te va a abandonar, que la gracia de Dios te está detrás de ti. Por eso es que por más que tú corres, por más que tú huyes, por más que tú te tratas de esconder, la gracia te alcanza. Porque sencillamente la gracia de Dios siempre va a ir detrás de ti.